Muy buenas. De nuevo acá, Expresión Democrática en vivo. Un servidor, Radamés Santana Báez, junto a Virgilio Guerrero y Soto. Virgilio, saludo. Saludos, Radamés. Saludos para toda esa gente que nos sigue cada semana. Recuerden que hoy estamos a las 4 de la tarde, de 4 a 5, y el viernes este programa es, y el domingo este programa es repetido. Virgilio, de 9. No, parece que, bueno, arreglamos eso, pero Virgilio está aquí con nosotros, señores. Y de ahí un problema técnico, esto es en vivo. Esto es en vivo, Wilson. Todavía está el problemita con Rafa. Sí, bueno, hoy vamos a tener en el programa un entrevistado de muchos quilates, entrevistado de Lux, un conspicuo, una egregia figura de lo que es la psicología, pero también del derecho, y aparte del derecho también un connotado profesor de la Universidad de la Tercera Edad. Vamos a tener al doctor Gil Germán más adelante, quien nos va a hacer compañía. Bueno, hasta tanto en lo que se resuelve el problema técnico, nosotros vamos a dedicar el programa con saludos muy especiales para Marilyn de los Santos, quien estuvo de cumpleaños junto a nuestro hermano y amigo Derlin Rodríguez, quien es el director del Ministerio Nacional de la Vivienda. Para ellos, muchas felicidades. Marilyn es la directora del INTEC, del Instituto Marilyn de los Santos, la directora del Instituto Técnico Superior de San Luis. Para ellos, dedicado al programa, y vamos a dar un saludo muy especial para esa activa ingeniera también del Ministerio de Vivienda, lo que es Nalda Ramírez, siempre muy atenta, una hormiga trabajando, igual que ese ministerio, Ramón Torres. La verdad que ese es un gran ministerio. Y un saludo muy especial para Melvin Agame. Melvin es uno de esos hombres que trabajan en equipo. Es uno de los soportes de uno de los mejores directores de prensa con que cuenta el país ahora mismo, el licenciado Andrés Mato Licho, quien es el director de prensa de Obras Públicas. Todo el mundo habla de Licho y hablar de calidad. En cuanto a información se refiere, junto a de Línea Ascensión, que sin lugar a duda es un extraordinario ministro, están haciendo una labor incomiable. Melvin, junto a Nalda Santana Báez, es un gran equipo ahí, encabezado por Licho, pero Melvin, extraordinaria persona. Para ellos, el programa de hoy. Bueno, señores, acaba de concurrir este pasado domingo lo que fue la convención del Partido de la Liberación Dominicana, con sus diversos comentarios, con sus diversas opiniones con relación a ese pasado proceso, donde se impuso el candidato Abel Martínez, quien es el alcalde de Santiago de los Caballeros y quien fue otrora presidente de la Cámara de Diputados, obtuvo la victoria en el pasado proceso del Partido de la Liberación Dominicana, que de acuerdo a ellos fue exitosa, pero si tú te pones a encuadrar los números, se da cuenta que el PLD va rumbo a la desaparición. Y decimos porque no es verdad que votó esa cantidad, como dice Alejandría Germán, de acuerdo a un entrevistado que pudimos ver en uno de los programas matutinos de muchos alcances, donde él decía que apenas votaron 360,000 en esa elección. Y es lógico, porque si el 50 y tanto por ciento votó por este muchacho, por Abel Martínez, que constituían el 200,000 y pico de votos, no es verdad que los restantes van a ser 300,000 votos. En términos matemáticos, no cuadra esa matemática.
Un PLD que esa fue la población que obtuvo por los años de los 1990. Ahí se ve el desgaste de esa organización política, el declive, la falta de credibilidad y sobre todo con el gobierno, uno de los gobiernos más corruptos que ha dado la historia, o varios, pero principalmente el más desacreditado, el que tuvieron final a la cabeza de Danilo. Y la percepción, se pensaba que Margarita tenía más alcance, pero esta señora, señores, simplemente no está preparado, no estuvo preparada para una derrota. Oigan las declaraciones de esta señora, que el PLD le quiere dar tercer lugar, pero que ella ocupa el liderazgo dentro del corazón del pueblo. Pero Margarita, por Dios, hay que saber perder, como dice una canción. Margarita no estaba preparada para la derrota y nosotros pensamos que Danilo iba a apoyar a Margarita, pero no fue así, señores. Nos engañó. Danilo, a quien apoyó realmente fue a Abel, por razones obvias, que quizás no nos va a dar el tiempo para analizar. Y Margarita, con esas declaraciones, ha demostrado que una persona cizagueante, que una persona poco política, pero más que poco política, ambiciosa, como la catalogamos en el comentario anterior. Una persona sin nada. Nosotros tuvimos de tener un comentario con relación a ella en el pasado programa y ha dado muestra de que es de todo menos sincera. Pero el PLD va a seguir a la deriva, va a convertirse muy pronto, ya se está convirtiendo, pudiera darse que estuviera siendo un partido ya desintegrado ante la sociedad. Por otra parte, se dio un hecho que fue que Yanalán quería que lo mandaran para su casa, pero no fue así, señores. No fue así. Nosotros tenemos unas declaraciones que emitió el procurador adjunto contra la corrupción, Wilson Camacho, que vamos a compartir con ustedes, por favor, señor director. El tribunal ha entendido lo que hemos expresado en este proceso de que Operación Medusa es un caso de corrupción sin precedentes en República Dominicana y en la región. El tribunal ha entendido que se trata del procesamiento por caso de corrupción de un exministro de Justicia del país, que es una cuestión que no tiene precedente en los países de la región y en República Dominicana, evidentemente. Se ha mantenido la medida de coerción y se ha mantenido porque hemos demostrado ante el tribunal de que Jean Alain Rodríguez Sánchez ha tenido una conducta desde antes de ser procesado y durante todo el proceso y hasta el día de hoy para procurar obstaculizar el mismo y evitar, en primer lugar, que fuera investigado y ahora que el proceso pueda avanzar. La única medida de coerción que puede garantizar la presencia de Jean Alain Rodríguez en el resto del proceso es la prisión preventiva, y así lo ha entendido el tribunal. Jean Alain insiste en que el Ministerio Público no ha podido probar todavía el hecho de que él ha estado amenazando a testigos. Nosotros, en una audiencia en la Corte, que evidentemente también se mantuvo la medida de coerción, y en el día de hoy aportamos al tribunal documentación sobre las presiones y amenazas que se han realizado a testigos del Ministerio Público, y eso ha sido tomado en base para mantener la medida de coerción. Nosotros no alegamos, nosotros lo que decimos lo probamos. ¿Por qué vías fueron esas amenazas? Las vías son diversas. Magistrado, Jean Alain Rodríguez alega estar muy enfermo y que por eso el tribunal debería cambiarle la medida de coerción por su enfermedad. ¿Qué ustedes piensan en este ámbito? Bueno, es que, como he dicho, como acabo de decir, todo el que alega un hecho de justicia debe probarlo. En este tribunal ni en ninguno de los otros tribunales se ha presentado ninguna evidencia de una enfermedad grave y terminal, como establece el código, como para que se varíe la medida de coerción. Por eso en el tribunal el día de hoy solamente ha fallado en base a lo que se le ha presentado. No se le ha presentado presupuesto, se le presentó la información que aportó el Ministerio Público. El resto era documentación incapaz de ser utilizada como presupuesto para variar la medida de coerción, y es la razón por la que en derecho se ha mantenido la medida de coerción, que es la solución jurídica que corresponde. El tribunal ha entendido lo que hemos... Bueno, este fragmento de estas declaraciones, venga aquí, señor director. Por favor, señor director. Este fragmento
Lo hemos cogido del maestro Marino Zapete, da declaraciones del procurador fiscal Wilson Camacho, la hemos cogido del programa de nuestro, vamos a decir admirador, porque es un maestro, Marino Zapete. Cogimos, permitimos, hemos cogido ese fragmento de como acabamos de decir. Y señoras y señores, lo que demuestra es que, de acuerdo a lo que dice Wilson Camacho, que es tan sin precedente lo de Yanalán, que no ha habido forma. Y fíjese que personas que han estado implicados en casos muy corruptivos hayan sido sueltos, pero este ha sido tan que todavía le ha dado break, y no es que él no lo haya intentado, señores, porque recuerden que Yanalán intentó fugarse y que tenía todos los organismos de inteligencia adentro para tener cada paso que se iba dando. Lo que sucede es que este Ministerio Público, que sí es independiente, que sí ha dado muestra, pudo correr antes de que él se moviera y atraparlo con las manos en la masa, como quien dijo. ¿Y quién iba a decir que un hombre tan de tanta energía, pero un bellaco, porque era un bellaco con tanta travesura encima, un hombre que quiso jugar con la moral de la procuradora Miriam Germán, y con otras conductas, con otros comunicadores, y que fue a la fiscalía, a la procuraduría, para hacer toda esa bellaquería por la cual se le están imputando. Ahora lo que está diciendo que está enfermo, un león, señores, porque yo he visto que eso que dice que son leones en la cárcel, no sé qué tiene en la cárcel, que lo ablanda, o que le tienen miedo, que de una vez ya acuden que están enfermos. Pero mientras tienen el poder, no están enfermos. Mientras tienen el poder, lo que son es perseguidores, lo que son es violadores de leyes, lo que son toda clase, que lo tiene este individuo. Que ustedes pueden hacer una encuesta y Yanalán, su popularidad en cuanto no está muy bien ni en el mismo PLD. Porque era que un individuo que tenía intenciones presidenciales, pero en base a la bellaquería, en base a toda esa truchimanería, a todo ese andamiaje que trató de hacer y que hizo, cuestión de lo no visto antes, que un procurador fiscal se convirtiera, de acuerdo a esos expedientes, en un gran corrupto y corruptor. Volvemos con Expresión Democrática. Bueno, excúsennos, señores, han habido algunos problemas técnicos que se han estado resolviendo, pero ya está resuelto, gracias a Dios. Así que continuamos aquí en Expresión Democrática. Ahorita no me dejaron hablar, pero seguimos aquí, que eso es lo importante. Ahora tenemos una entrevista importante con el profesor Gil Germán, psicólogo clínico, abogado, además es un académico destacado de la Universidad de la Tercera Edad. Un hombre que se preparó para la vida. Eso es el licenciado Gil Germán. Licenciado, saludos, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Qué bueno. Ahí está su amigo Radamés. Sí, ese es mi amigo. Sí. No, y hay que decir que aparte de ser todas esas cualidades, es un prestigioso escritor, ha escrito 3 libros. Escritor, claro, Sí. me faltó eso también. Pero vamos a comenzar esta conversación primero preguntándole al profesor Gil Germán. Cuando hablamos de psicología clínica, ¿de qué estamos hablando? Porque usted sabe que después de la pandemia han habido muchos problemas con las cuestiones mentales, la salud mental. Entonces, queremos aclarar a la gente algunos puntos sobre eso. ¿Qué usted me dice? Sí, la psicología clínica es una rama de la psicología general, ¿no? Donde se encarga del diagnóstico, así como el tratamiento de los problemas mentales. El diagnóstico implica, definir cuál es el trastorno que una persona pueda tener en un momento determinado, y para eso hay una serie de indicadores que ya uno maneja
y está el manual, por ejemplo, el DSM-5, que es un manual, ¿verdad?, que donde están establecidas todas las patologías. Y bueno, a partir de ahí ya más o menos ya uno hace lo que se llama un diagnóstico diferencial sobre determinadas dolencias a nivel de salud mental. Y el tratamiento naturalmente ya es cuando la persona pues ya tiene el problema, pero no solamente el tratamiento, sino también que trabajamos con la prevención. Yo siempre le doy preponderancia a la prevención, que yo pienso que es lo más importante. Y bueno, ustedes saben que después de la pandemia, exacto, la pandemia fue un fenómeno que ha afectado grandemente a la población mundial, así que no solamente aquí en el país. Déjenme decirles que después ya de la pandemia, que todavía no ha pasado realmente oficialmente, que se dice que el mundo está viviendo una forma de angustia sin precedentes. Exacto. Decía el PNUD en un informe que salió en estos días. Así es, de cada 10 pacientes, de cada 10 personas que a mí personalmente me visitan, pues 8 tienen problemas de ansiedad y depresión. Entonces, es un problema que se ha gestado justamente a partir de ese encerramiento, donde tuvimos prácticamente 2 años encerrados, ese distanciamiento social que se produjo. Y la gente necesitamos estar cerca, definitivamente. Y cuando nos sentimos así, aislados, pues eso genera problemas de tipo desadaptativo. Y bueno, y como ustedes saben, la salud mental es un estado de bienestar, donde uno valora el nivel de funcionamiento que tiene la persona. Por ejemplo, a nivel familiar, a nivel de las relaciones interpersonales, a nivel productivo, a nivel ya de la capacidad de disfrute que tiene la persona. Es importante decir que cuando una persona tiene problemas de salud mental, y cuando hablamos de salud mental es importante decirles a la población, a la gente que nos están viendo en este momento, que cuando tenemos problemas de salud mental no es que estamos locos. Sí, mucha gente cree eso. Mucha gente cree que una gente tiene problemas de salud mental cuando ha perdido el juicio, como dicen. Sí. Sin embargo, ahora mismo es raro el que no tenga una preocupación, una culpa, una desorientación sobre la vida. ¿Qué por ciento más o menos tenemos, porque uno no se puede sacar algún tipo de problema de salud mental? Bueno, se han dado cifras de acuerdo porque para eso hay que hacer una investigación, pero alrededor del 20 o 25% de la población, tiene o en algún momento ha tenido algún problema ya de tipo de salud mental. Y cuando hablamos de alguna dificultad, estamos hablando de ansiedad, de depresión, de preocupación, de culpa, que son las situaciones que de alguna manera maltratan lo que es la calidad de vida de la persona. Por ejemplo, una persona que constantemente está generando sentimientos de culpa, el problema de eso es que baja lo que se llama el sentimiento de autoeficacia. O sea, la persona se va sintiendo cada vez más pesimista, que no puede hacer tal o cual cosa. Entonces, eso va a dar como resultado que su capacidad productiva va a reducirse. Sí. Y su capacidad de amar. Decía Freud, que el creador del psicoanálisis, él decía que los 3 indicadores más importantes de la salud mental es la capacidad de amar, la capacidad de trabajar y la capacidad para ser creativo. Entonces, ahí mismo, profesor, ¿cuándo se puede decir que una persona tiene un problema de salud mental, que va referido a eso mismo que usted está diciendo? Cuando una de las áreas de funcionamiento vital, por ejemplo,
están trastornadas. Por ejemplo, si una persona ya en la familia está teniendo problemas, por ejemplo, una persona que constantemente está airada, una persona que ya pues discute por cualquier motivo, pierde el control, es una persona inclusive que llega un momento en que ya la capacidad de disfrute, de disfrutar, de estar con su familia, de estar con sus amistades, de estar en el trabajo, ya comienza a mermar. Entonces, además, cuando la persona ya también comienza a tener errores a nivel ya en su trabajo, que comienza a equivocarse mucho, la persona puede tener problemas de memoria, la persona puede comenzar a perder el sueño, la persona comienza a tener pensamientos pesimistas, que son tan negativos para la vida de una persona. La persona comienza a desorientarse un poco también sobre la misión en su vida, sobre lo que quiere en la vida. Entonces, cuando eso ocurre, claramente podemos decir que hay un problema de salud mental, que la persona es importante que lo trabaje, asistiendo naturalmente a donde un psicólogo clínico para trabajarlo a nivel de psicoterapia. Lo primero que yo le pregunto a una persona que me visite es: ¿usted duerme bien? ¿Usted se siente a gusto? A mí me pasa eso, déjame decirlo, yo no duermo bien. Bueno, tengo muchos años en eso. Eso depende, porque por ejemplo hay personas, por ejemplo, que no duermen mucho en la noche, pero en el día completan, ¿no? Okay. Sin embargo, el ritmo del sueño es muy importante. O sea, hay personas que, por ejemplo, se acuestan un día 1 hora, un día otra. Eso no es recomendable. Es bueno acostarse a una hora específica. Okay. Eso va a ayudar para que ese ritmo, ¿verdad?, del sueño. Y la ambientación de la habitación tiene que ver. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver realmente, porque la salud mental hay que verla desde una dimensión biopsicosocial. ¿Qué significa eso? O sea, lo biológico es importante, por ejemplo, la herencia. Hay trastornos mentales que se heredan, que hay una predisposición genética de alguna manera, pero también está lo psicológico, que es la manera como las personas pues interpretan la vida. O sea, eso es muy importante. Dime cómo tú piensas y te diré quién eres. O sea, hay personas que tienen una visión de vida muy negativa. Hay personas que están convencidas que lo que le ocurre siempre el culpable es otro. Por ejemplo, son la gente que vive, se llama mecanismo de externalización. O sea, el hecho de que siempre le estamos echando la culpa a mi papá. Yo no pude estudiar porque mi papá no me ayudó, porque mi mamá no me ayudó, porque no tuve la oportunidad, el gobierno no me ayudó. Siempre el otro es culpable siempre de su problema. Entonces, lamentablemente, la persona que siempre anda buscando un culpable sobre lo que le pasa, esto pues no está bien, no está bien. Okay. Decía un psiquiatra muy famoso, Eric Bernes. Eric Bernes decía que llega un momento en que la persona se mete en un triángulo. Él hablaba que en algún momento la persona puede hacer el papel de víctima, que es victimizándose. Una persona que se victimiza difícilmente va a evolucionar, difícilmente va a crecer. Okay. Y la victimización se da justamente a partir de que siempre está pensando en que ¿por qué a mí? O sea, porque solamente a mí me pasan esas cosas, y es una distorsión del pensamiento, porque se llama personalización, el hecho de que todo lo que pasa como que yo siento que es que la vida me está jugando una mala trama, a mí específicamente. Y el otro del triángulo es el rol del perseguidor, es que la persona constantemente está buscando culpable de lo que le ocurre,
y también el rol del salvador. Hay personas que constantemente están salvando a todo el mundo. En la casa, en la familia, es la persona que cuando hay un problema, es la persona que llaman, es la persona que quiere resolver el problema de los hijos, el problema de la esposa, del esposo, el problema de la tía, el problema de los abuelos, el problema de todo el mundo. Entonces, está jugando el rol del salvador y es un rol neurótico, porque no es verdad que uno puede realmente ayudar a todo el mundo. Exacto. Y son personas que se quedan desprotegidas porque entonces llega un momento en que ese nivel de energía que debemos tener para luchar, para trascender en la vida, entonces se va a desgastar y va a terminar deprimida. Entonces, es decir, que la salud mental es mucha cosa. ¿Y qué decir de lo social? Yo decía que tiene que, a nivel biopsicosocial, bueno, lo social tiene que ver con el ambiente donde la persona pues se desenvuelve. Sí. Un ambiente estresante, con mucho ruido sónico hoy en día que lamentablemente, principalmente muchos jóvenes que andan con una música altísima, sí. Realmente eso hace daño a la salud mental. Y la marginalidad, la forma como la gente vive, eso pues... Todo eso provoca algún tipo de enfermedad mental. Así es. Profesor, vamos a una breve pausa y volvemos en breve. Seguimos en Expresión Democrática, recordando que estamos en vivo los viernes de 4 a 5, retransmisión los domingos de 9 a 10 y a través del canal YouTube Expresión Democrática 24 @gmail.com, con la presencia hoy de ese polifacético, ese connotado y egregio personaje, conspicuo, profesor Gil Germán. Profesor, la agresión en una persona puede ser salud mental, ¿es una persona ser agresiva? Agredir a alguien, violentar el espacio vital, privado de alguien, naturalmente que hay una afectación. Inclusive hay trastornos en salud mental que están relacionados con el control de los impulsos. Hay personas que explotan, ¿no? Cuando pierden el control, no solamente agreden de manera verbal al otro, porque no solamente se agrede de manera física, también de manera verbal podemos agredir a una persona. Entonces, claro, si esos episodios de violencia, de pérdida del control, tiende a repetirse, tiende a hacerse reiterado, entonces podemos decir que ya hay un trastorno, ya hay una afectación en la mente de la persona. Y claro, su salud mental está afectada. Así es. Sí, pero yo vi hoy en Santiago un amigo mató a otro porque le rozó un carro. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea que es una persona que tiene que tener un problema mental obligatoriamente. Uno de los indicadores de salud mental es el control, el autocontrol, esa capacidad de autocontrolarme, de yo poder ver así esa realidad en un momento determinado y mantenerme en la racionalidad, dentro del campo de lo racional. Hay personas que cuando una persona pierde el control, automáticamente pierde la racionalidad. No piensa. No. Se vuelve un animal. Entonces, cuando eso ocurre de manera reiterada, podemos decir que la salud mental está afectada. ¿Cuáles son, profesor, las enfermedades mentales más comunes? Hay muchas. Por ejemplo, la ansiedad, depresión. Ustedes saben que en psiquiatría hay dos grupos. Están las enfermedades que son neuróticas, ¿verdad? Que son muchas veces desadaptativas, y están los trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos es cuando la persona pierde la razón, es cuando la persona, ahí está la esquizofrenia, hay muchísimos ya. ¿Son lo que le dicen loco? Exactamente. Pero están los trastornos bipolares también, que son trastornos que están relacionados con el estado de ánimo. Hay personas que en una época está deprimida,
¿verdad? Y en otra época pues puede estar totalmente diferente, en estado maníaco. Sin embargo, aquí actualmente lo que más vemos es la ansiedad y la depresión. Son, si se quiere, los dos trastornos que más estamos viendo, tanto los psicólogos como los psiquiatras actualmente. ¿Cuál es más peligrosa de las dos? La depresión. La depresión es un trastorno devastador porque... Sí, por eso lleva a quitarse la vida uno. Sí, llega un momento que la persona pues va perdiendo el sentido de la vida, sus capacidades para luchar se van perdiendo, y llega un momento en que la persona llega a lo que es la visión de túnel, que es como llegar a un túnel donde ya no hay salida. Y es ahí cuando la persona lamentablemente comienzan los pensamientos suicidas de hacerse daño. Y bueno, y después de la pandemia los índices de este trastorno ha aumentado bastante, pero sobre todo la ansiedad. Es bueno decir que la ansiedad es una respuesta de alguna manera adaptativa del organismo, porque hay situaciones de ansiedad. Por ejemplo, cuando tú te sientes amenazado, cuando tú estás en peligro, cuando tu vida corre peligro, cuando tú vas a exponerte a una situación nueva, eso genera ansiedad. Pero esa es la llamada ansiedad real, donde tú pues sientes esa aprehensión. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a conversar acá, yo estoy seguro que todos sentimos esa pequeña aprensión, pero en la medida en que vayamos conversando, pues eso se va diluyendo. Sin embargo, hay una ansiedad que es moral, que cuando una persona siente que ha hecho algo mal, que ha hecho algo que no va a tono consigo misma, entonces eso genera una sensación de malestar interior, que le llaman ansiedad moral. Y una tercera que es la ansiedad neurótica, que es esos sentimientos de miedo difuso, de aprehensión, de preocupación que la persona siente, que muchas veces le genera taquicardia, genera sudoración, resequedad en la boca. La persona puede sentir dolor en el pecho, la persona puede sentir escalofrío y toda una cantidad de síntomas. Entonces estamos frente a un trastorno de ansiedad ahí ya, que amerita atención, que amerita que la persona pues vaya donde un terapeuta para que los ayude a enfrentar ese tipo de ansiedad, y que muchas veces hasta medicación hay que darle a la persona. Obviamente eso lo hace el psiquiatra, porque los psicólogos no medicamos. Doctor, ¿cuándo una obsesión se convierte en una compulsión? Obsesión. Se convierte en enfermedad psicológica. Compulsivo. Trastorno obsesivo compulsivo. Obsesión, compulsión. Así es, la obsesión es el pensamiento, es esa idea reiterativa. Que te coge con una idea. Sí. Por ejemplo, hay personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, una persona puede caer en un estado de crisis sencillamente, por ejemplo, el hecho de saber si saludó o no saludó a una persona. ¿La saludé o no la saludé? ¿Lo hice o no lo hice? ¿Debía hacer lo que hice? Entonces eso le genera un dilema, y entonces la persona, eso comienza a martillarle, y es posible que la persona pueda durar hasta una semana sin dormir, solamente pensando en eso. La compulsión ya es el acto. O sea, por ejemplo, hay personas que se devuelven solamente para comenzar a contar la cantidad de letras que puede haber en un letrero, por ejemplo. Hay personas que se han devuelto para contar la cantidad de escalones que tiene una escalera, por ejemplo. Yo una vez tuve una paciente que el problema de ella era que ella se levantaba de madrugada a contar las piezas de ella, las ropas, las prendas de vestir.
y amanecía contándola una y otra vez. Esa es la compulsión. Esa es la compulsión. Pero que siempre a la compulsión le precede la obsesión, que es el pensamiento. Van juntos. Lo hice, no lo hice. La cantidad que yo conté serán esas. Déjame contarlo otra vez. Y así vuelve y vuelve. Y es un trastorno bastante complicado. Y el estrés postraumático. Bueno, justamente... Es otra enfermedad que está el así estrés. Es el que mucha gente experimenta hoy día, después de la pandemia. El estrés postraumático siempre le precede un hecho traumático. Por ejemplo, ustedes saben que aquí en nuestro país y en el mundo entero murieron mucha gente. Yo pienso que a todo el mundo se le murió alguien que conocía, un familiar. Por el COVID. Entonces por el COVID hay mucho duelo, ¿no? Hay mucho dolor. Entonces, toda esa situación, en los casos de violación, en los casos de una gente que lo atracan, siempre ese estrés postraumático va a aparecer, y esa sensación de revivir mentalmente lo que le aconteció. Se llaman flashbacks. Es como pensar mucho, hacer una imagen mental de ese acontecimiento. Y eso hace mucho daño. Bueno, hemos llegado ya a la parte final. Vamos a agradecer la presencia de usted, no sin antes decirle a todos esos televidentes algún contacto que usted tenga, porque ya usted es un gran maestro con relación a esos casos, que puedan ubicarlo, porque usted es un número donde una persona que necesite esas ayudas pueda contactarlo, doctor. ¿Dónde usted consulta, por ejemplo? Bueno, yo estoy en la clínica Independencia Norte, esa es una que está ahí entre los ríos y Arroyo Hondo. Ahí estamos para ayudar a la gente cuando nos visiten. También me pueden contactar en el 809-258-7206, y en las redes sociales, pues ahí @GilGermán me va a encontrar en Twitter, en todas las redes. Pues cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues con gusto le ¿Y los libros de usted dónde se pueden obtener? Bueno, está en Cuesta y también en Librería Solano. Este es el último libro que estoy promoviendo, que se llama Administrando mi vida en la adolescencia. Es un librito que yo lo escribí justamente a partir de las experiencias con adolescentes. Aquí están las respuestas más importantes para un adolescente, están ahí. Y en la universidad también lo están vendiendo. Bueno, vamos a darle las gracias al profesor Gil Germán. Esperamos tenerlo en otra ocasión. Y gracias a ustedes por la oportunidad de vernos y escucharnos. Tuvimos algunos problemas técnicos al principio, pero ya hicimos el programa, que eso es lo importante. Gracias. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.